Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a desarrollar la segunda parte del lenguaje, lo que se refiere fundamentalmente a los planos del lenguaje y a las variaciones lingüísticas. A ver, los planos del lenguaje, ¿cuáles son los planos del lenguaje? Son dos, lengua y habla. Ojo, hago alusión yo a la dicotomía de Ferdinand, ¿no? Lengua y habla. Hay otra postura, la famosa tricotomía de Eugenio Saussure, que señala lengua, habla y no habla. Vamos a enfatizar a la dicotomía lengua y habla, que es una lengua. Cuando nosotros hablemos de lengua, debemos de pensar en el inglés, en el francés, alemán, aymara, quechua, xánica, etc. Esas son lenguas. ¿Cómo nosotros conceptualizamos a una lengua? Entonces decimos que la lengua es un sistema de signos. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre signo y código? A menudo escuchamos la palabra signo lingüístico y la expresión código lingüístico. ¿Será igual? Se le dice signo a aquella representación de la realidad, ¿no? Aquello que representa un hecho, un fenómeno de la realidad, se le va a llamar signo. Los signos generalmente son convencionales. Ojo, también existen los signos no convencionales, ¿no? El estudio de los signos está dado por la semiótica. Bueno, este es otro tema, ¿no? Entonces hablamos de signo como una representación de la realidad. Ahora, ¿a qué nosotros le vamos a decir código? El código es un conjunto de signos. Ojo, el código no es una mera agrupación de signos. A ver, repito una vez más. Te decía que el código es un conjunto de signos. Ojo, insisto, el código no es una mera agrupación de signos, sino es una agrupación ordenado y con reglas de signos. Entonces, ¿a eso cómo le vamos a llamar? Sistema. Entonces, sistematizar es ordenar, ¿verdad? Entonces, a ver, resumiendo todo eso, decimos que el código es un sistema de signos. Dime, ¿la lengua será un código? ¿La lengua es un conjunto de signos? Sí. ¿Qué tipo de signos van a formar una lengua? Pues los signos lingüísticos, los signos orales o los signos verbales, ¿ya? Entonces no te olvides, cuando alguien por ahí te pregunte y te diga que es una lengua, tú le dices que la lengua es un conjunto o un sistema de signos lingüísticos, orales o verbales. Resumiendo, le puedes decir que la lengua es un código lingüístico, código oral o un código verbal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es el habla? El habla va a ser la utilización, la materialización, es decir, la realización de una lengua. ¿Estamos de acuerdo? El habla ya es material. Se realiza el habla al hacer el uso del aparato fonador, ¿no? Ya sea los órganos de la zona infraglótica, glótica, donde están las cuerdas vocales, o la zona supraglótica, donde está la cavidad bucal y todo lo demás, ¿no? Eso va a ser el habla. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, para que una persona pueda hablar, primero debe conocer los códigos lingüísticos o los signos lingüísticos de una lengua. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, ¿tú puedes hablar en chino mandarín? A ver, responde. ¿Tú podrías hablar en chino mandarín? Para que tú puedas hablar en chino mandarín, primero, ¿qué cosa debes conocer? El sistema de signos lingüísticos del chino mandarín. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo digo signo lingüístico en un lenguaje sencillo, para que tú me puedas entender, signo lingüístico se le dice a la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es un signo lingüístico? Es la palabra. Dime, ¿la lengua está formada por un conjunto de signos lingüísticos? Es decir, ¿la lengua está formada por un conjunto de palabras? Lógicamente. Ahora, si tú quieres hablar en chino mandarín, tú debes de conocer los signos lingüísticos del chino mandarín. Debes de conocer las palabras del chino mandarín, ¿no? Si no conoces ningún signo lingüístico, tú no vas a poder utilizar, materializar o realizar esa lengua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? A ver, vamos a hacer algunas diferencias entre la lengua y el habla, ¿no? Aquí te presenté un pequeño cuadro comparativo. A ver, primera característica. La lengua es social, es colectiva. ¿Qué quiere decir que la lengua es social? Que es utilizado por una comunidad lingüística. ¿Estamos de acuerdo? A ver, de repente tú te estás preguntando por ahí, habrás escuchado hablar de las lenguas universales, ¿no? Como el chino mandarín, el hindi o el inglés, ¿no? Más que todo. Pero, profe, yo escuché hablar de las lenguas universales. Profe, la lengua no puede ser universal. ¿Por qué me ha puesto aquí social?
Si yo afirmo que la lengua es universal, te estaría diciendo que todo el planeta Tierra habla una lengua. Dame una lengua que es hablado por todo el planeta Tierra. ¿Ya tiene la respuesta? Dime, ¿todo el planeta habla chino mandarín? ¿Todo el planeta habla inglés, habla hindi o habla español? No. Entonces, llegamos a la conclusión de que la lengua no es universal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿la lengua qué es? Es social, es colectiva. Entonces, al grupo de personas que habla una lengua, ¿cómo le vamos a llamar técnicamente? Comunidad lingüística. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dime, ¿el habla será social? ¿El habla será universal? No, el habla es individual. Pues la materialización, la utilización será en cada uno de nosotros. Es un sello particular que posee cada persona, ¿no? Dime, ¿el habla de todas las personas es igual? No, no es igual, es diferente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Mi habla va a ser diferente a tu habla. A eso se refiere que cada persona tiene un sello particular, porque es individual, ¿sí? Ahora, tengo la lengua como un fenómeno psíquico ideal o mental. ¿Por qué la lengua es psíquica, ideal o mental? Porque se halla en las estructuras mentales del cerebro. ¿Cuántas palabras tú conoces del español? Vamos a suponer que tú conoces 3000 palabras. Esas 3000 palabras que tú conoces de una lengua, ¿dónde van a estar almacenadas? ¿En tu corazón? ¿En tu hígado? No, pues van a estar almacenadas en las estructuras mentales del cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo será el habla? El habla es fisiológica y física. Para que tú puedas hablar, emitir un sonido, primero debes hacer uso de un órgano fisiológico, es decir, del aparato fonador. Pregunto, ¿con qué hablas? Tú me dirás, profe, con la boca. Claro, con la boca. Pero no solamente utilizas la boca o la cavidad bucal. Los sonidos articulados, ¿sí?, nacen, tienen su origen en la zona infraglótica. A ver, recordando como cultura general, ¿no? Se le dice aparato fonador al conjunto de órganos, ¿sí?, que nosotros vamos a utilizar para poder hablar, para poder producir un sonido articulado. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos la zona glótica. Glotis se le dice el espacio, la abertura que se genera entre dos pliegues membranosos o cuerdas vocales. A esa pequeña abertura se le va a llamar glotis. ¿Y dónde está ubicado eso? ¿Dónde están las cuerdas vocales? Están aquí. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? La garganta, no tú le dices garganta, en realidad ese es tu laringe. Entonces la laringe está formado por 9 cartílagos, ¿no? Hay un cartílago que contiene las cuerdas vocales que se llaman las tiroides, ¿sí? Profe, no lo sabía. A ver, agarra tu garganta o tu cuello, ¿estamos de acuerdo? El de arriba. Entonces, a ver, pronuncia, da una expresión, di, mi mamá me mima. Dime, ¿percibes una pequeña vibración o no? Claro, porque ahí están las cuerdas vocales. Esa es la zona glótica. Entonces, los órganos que están por debajo de la zona glótica, como el diafragma, tienes ahí los bronquios, los pulmones y la tráquea, esos órganos cumplen una función. ¿Cuál es? La respiración. Entonces, estos órganos nos van a suministrar o proporcionar la materia prima para el sonido articulado, que es el aire propiamente dicho, ¿no? El aire sale, eso llega a las cuerdas vocales y se va a generar esa pequeña fricción en estos pliegues membranosos, pero ojo, el sonido todavía no es articulado. Ese sonido, ¿dónde se va a articular? En la cavidad bucal o en la zona supraglótica, en el que está por encima de la glotis. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tienes la lengua, labios, diente, alveolo, paladar y todo lo demás. Entonces, dime, para poder producir el sonido, ¿solamente interviene la boca? No, intervienen varios órganos. ¿Estamos de acuerdo? Desde el diafragma hasta la cavidad bucal, incluso la cavidad nasal. Entonces le decimos fisiológica porque se va a utilizar un conjunto de órganos denominado aparato fonador. Una vez que has utilizado tu aparato fonador, entonces ese sonido debe viajar por un medio físico. Y ese medio físico en el habla se va a llamar ondas sonoras. Si no hubiese ondas sonoras, pues el sonido que yo estoy produciendo no llegaría hacia mi receptor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no te olvides, la lengua es psíquica, ideal o mental porque está en las estructuras mentales del cerebro, mientras que el habla es fisiológica y física. Fisiológica porque se utiliza el aparato fonador, física por las ondas sonoras, ¿no?
La lengua es latente. ¿Qué quiere decir que es latente? Que es no perceptible. ¿Sí? Tú conoces, te decía, vamos a suponer 3000 palabras del castellano o el español. Esas 3000 palabras yo los puedo percibir. ¿Yo puedo ver esas 3000 palabras que tú sabes? No, porque la lengua es latente, no perceptible. Mientras que el habla es patente, es decir, es perceptible, es audible. ¿Yo puedo escuchar lo que tú hablas o no? Claro, tú escuchas en este momento lo que yo estoy hablando, porque el habla ya es perceptible, ya es audible. La lengua es perdurable, es duradera, pues se transmite de generación en generación. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? El caso del castellano o del español, ¿no? Tiene una tradición histórica, tiene una evolución y todo lo demás, ¿sí? Entonces se ha transmitido de padres a hijos, de generación en generación, ¿sí? Por una especie de herencia cultural. Y la lengua, lógicamente, no va a desaparecer, ¿no? Mientras que el habla es momentáneo. Hoy, en este momento, yo digo fútbol. Ese sonido del habla, ¿tú crees que va a perdurar 1000 años, 100 años, al menos un año o una hora? Eso es imposible. El habla es efímero, es fugaz, espontáneo, momentáneo. Entonces, los sonidos del habla, ¿cuánto tiempo duran en el medio físico? Me dirás un segundo, profe, ni siquiera segundos, son milisegundos. El tiempo mediante el cual se prolonga el movimiento vibratorio se mide a través de los milisegundos. Serán 30 o 40 milisegundos, luego va a desaparecer, porque es momentáneo el habla, ¿no? Otra característica, la lengua tiene reglas gramaticales, eso es cierto. Dime, ¿el español tiene reglas gramaticales? Lógicamente, ¿no? Y este es sistematizado por la Real Academia Española o actualmente por la SALE, ¿no? Por la Asociación de Academias de la Lengua Española. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la lengua tiene reglas gramaticales. Aparte de eso, dime, ¿la gramática del español es igual a la gramática del inglés? No. ¿La gramática del quechua es igual a la gramática del español? No. Porque cada lengua tiene sus propias reglas gramaticales. Dime, ¿el habla tendrá algún tipo de regla? No, el habla es libre. Eso depende de cada uno de nosotros. Si tú quieres, puede ser culto o puede ser grosero. Eso depende de ti. Tú manejas tu habla. Es libre porque nosotros hablamos de manera espontánea, de acuerdo a nuestras necesidades, intereses o proyectos, ¿ya? La última característica, la lengua es homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Que las reglas gramaticales de la lengua se dan por igual para todos los miembros de esa comunidad lingüística. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que el habla no, el habla es heterogéneo. ¿Qué es heterogéneo? Insisto, no todos hablamos igual. Dime, ¿el castellano hablado por un peruano y un español es igual? No. ¿El castellano hablado por un médico y un carpintero es igual? No. ¿Qué ha variado? No ha variado la lengua, lo que ha variado ha sido el habla, porque el habla es heterogéneo. Estas son las características que tenemos en los planos del lenguaje, lengua y habla. Datos importantes que nosotros deberíamos de saber. Primero, la lengua va a presentar 4 niveles. ¿Cuáles son esos niveles de la lengua? Tengo el nivel semántico, morfológico, sintáctico y fonológico, ¿no? El semántico se refiere al estudio del significado de los signos lingüísticos que componen una lengua. El morfológico, la forma y la estructura interna de los signos lingüísticos. Sintáctico, la función, ¿no? El orden oracional gramatical. Y el fonológico, ¿no? Los sonidos, cómo se producen los sonidos en una lengua. Otro dato importante, no te olvides, no existe lengua sin habla ni viceversa. Dime, ¿podría haber lengua sin habla? ¿O podría haber habla sin lengua? Imposible, ¿sí? Son interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una dependencia recíproca. Eso es importante, ¿ya? No te olvides de eso. Eso es una dicotomía. Son dos entes relativamente opuestos, pero que se complementan. Hay una dicotomía entre lengua y habla. Las variaciones lingüísticas son, ¿cuántas variaciones lingüísticas vamos a encontrar? Bueno, tradicionalmente teníamos 3, ¿no? La variación diatópica, que es el dialecto, la variación diastrática, el sociolecto, la variación diafásica, que es el idiolecto. A esto le vamos a agregar la variación diacrónica. Ojo, la lengua evoluciona en el tiempo, ¿no? No es igual el castellano hablado en la Edad Media que el castellano hablado en la actualidad, ¿no? Eso se refiere a la variación diacrónica. Luego tengo la variación ocupacional, ¿no?
referido o condicionado por nuestras actividades, oficios, profesiones y todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a tener 5 variaciones lingüísticas. Ahora pregunto, ¿qué varía, la lengua o el habla? Estas variaciones lingüísticas, diatópica, diastrática, diafásica, diacrónica y ocupacional, ¿se manifiestan a través de la lengua o a través del habla? Ojo, la lengua como sistema, ¿qué es? ¿Homogénea o heterogénea? Lo dije hace rato, la lengua es homogénea, se da por igual para todos. ¿Qué varía? Lo que va a variar es el habla. Entonces decimos que las variaciones lingüísticas se manifiestan a través del habla. ¿Por qué? Porque el habla es heterogéneo, ¿ya? No te olvides de estos datos importantes. Ahora vamos a desarrollar estas 5 variaciones lingüísticas.